Bueno, hoy sí le doy la bienvenida oficial. Bienvenida, Margarita, a esta su casa. Espero que sea de ahora y para siempre, ¿verdad? Hasta que Dios se lo permita, ¿verdad? Dios nos lo permita a todos, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Bueno, mi nombre es Lenis de Rafaelano, del grupo de enseñanza interna metafísica, Metafísica El Salvador. Transmitiendo desde la ciudad de San Salvador, El Salvador, este día sábado 14 de septiembre de 2024. Este día le damos comienzo al estudio de este libro que es A los pies del maestro, cuyo autor, pues ahí dice que es Alcione, ¿verdad? Que es el nombre espiritual del maestro Jiddu Krishnamurti. Bueno, se dice que este es uno de los libros más importantes de los estudiantes de la luz, los que buscan algo más, eh, alimentar su espiritualidad, crecer en conciencia, tratar de, como les dijera, ser mejores personas cada día. Y bueno, esto es parte, ¿verdad?, de la iniciaciones. Esto es la primera iniciación para estudiar con este libro. Pero, ¿qué quiere decir eso? ¿Han oído ustedes hablar de las iniciaciones? ¿A qué se refiere cuando decimos iniciación? ¿Algo que hayan escuchado? Denis, tú que tienes más tiempo de estar en la enseñanza. Iniciaciones, cuando se dice iniciaciones, ¿a qué crees tú que se refiere? Iniciar algo, Ajá, un proceso de algo. ajá. Son procesos, ¿verdad? O expansiones de nuestros estados de conciencia, a eso se refiere, ¿verdad? Expansión de estados de conciencia. Y esto es como, digamos, cuando una persona, digamos, tiene que ir a la escuela, ¿verdad? Está en primaria, de ahí tiene que ir a segundo, tercero, después va a plan básico, después a bachillerato, la universidad, y así va. Algo así vienen siendo las iniciaciones, ¿verdad? Como expansiones de conciencia, ¿sí? ¿Se comprende eso, verdad? Está fácil el concepto. O sea, cuando hay iniciaciones, o sea, no lo veamos esotérico, uy, ¿eso qué es? Vea, qué raro. No es como un estudio, pues, ¿verdad? Pero son expansiones de conciencia, ¿verdad? Entonces, ¿has oído tú de este libro? ¿Alguien ha escuchado del libro de Al pie del maestro? ¿O lo han leído alguna vez? ¿Alguno de ustedes? No, nada, ¿verdad? Bueno, ahí le vamos a dar el seguimiento a todo esto, ¿verdad? Todo estudiante de la luz sí o sí debe de hacer un estudio consciente de este libro, porque es lo que nos va a permitir desenvolver o desarrollar el discernimiento, que como conocemos en esta línea de la metafísica es un aspecto de Dios, que nosotros siendo diosesitos en potencia tenemos que desarrollarlo. Para todos necesitamos discernimiento, ¿verdad? Son 4 aspectos que a través de este libro vamos a desarrollar y lo vamos a ir estudiando, ¿verdad? Cada concepto que así como está escrito en el librito, ¿verdad? Lo vamos a ir desentrañando, desenmarañando, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir el maestro, ¿verdad? A través de cada uno de estas frases, de estos párrafos, pues, ¿verdad? De enseñanza. Pero para comenzar, ¿verdad? Con el estudio en sí de lo que son cada uno de los preceptos de este librito, ¿verdad? Miren cómo es el librito. Imagínense cómo es. Pero la esencia que contiene este libro, o sea, yo este libro me lo leo en una sentada, por decirlo, ¿verdad? 1 hora, qué sé yo, alguien que lee rápido, media hora. Pero todo lo que esto contiene, ¿verdad? O sea, no es solo de leerlo, es de indagar cada uno de los preceptos que nos indica el librito y ponerlo en práctica, llevarlo a nuestra vida, o sea, en todo lo que hacemos, pues, ¿verdad? En la casa, en el trabajo, en cualquier lugar. Pero bueno, primero, ¿verdad? Les quería traer a colación cuáles son las bases de la metafísica, para que entendamos de dónde procede este librito, ¿verdad? Porque hay que entender en qué nos vamos a meter, o sea, todo lo que este libro, lo maravilloso que este libro nos trae, ¿verdad? La metafísica, ¿verdad? Que es la enseñanza que nosotros compartimos, ¿verdad? La que nos ha gustado y estamos trillando en esto, ¿verdad? En el conocimiento de la metafísica popular, como se dice, ¿verdad? No aquella de Aristóteles y todos esos grandes filósofos, ¿verdad? Sino que, digamos, la popular, la que nos enseña a resolver las situaciones, a tratar de resolverlo todo más armonioso, vivir feliz, vivir en opulencia, en belleza y todo eso, ¿verdad? Esa es nuestra metafísica, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? No sé si alguien, sí lo ven, está algo pequeño, ¿verdad? La letra, pero bueno, se lo voy a leer yo acá, ¿verdad? Las bases de la metafísica, ¿verdad? O sea, tal cual la tenemos nosotros ahorita, ¿verdad? La estamos tomando del profesor Rubén Cedeño. Todos estos libros de los cuales hemos estado dando tantos cursos, ¿verdad? Nosotros los sábados ya llevamos por 2 años y medio, ¿verdad? De estarlo dispensando esta información, esta enseñanza los sábados, ¿verdad? Pero en el grupo de los martes, pues creo yo que ya son como 15 años las personas que están en el grupo, ¿verdad? Si no es que más, ¿verdad?
Y otras personas pues tienen más tiempo, pero nosotros en esta línea estamos utilizando todos los libros del profesor Rubén Cedeño, ¿verdad? No es que todos sean de él, pero él los ha, digamos, los ha reeditado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, este libro es de Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, pero la enseñanza también va más allá, es del maestro Kuthumi, ¿verdad? El maestro de Krishnamurti, ¿verdad? Y el profesor Rubén Cedeño, pues lo que ha hecho es como ponerlo o sea, ponerlo más, como les dijera, más fácil de estudio, ¿verdad? Y él le ha puesto pues también sus palabras, ¿verdad? Hay una parte que la dispensa el profesor Rubén Cedeño, ¿verdad? Para explicar más o menos de qué se refiere este libro, ¿verdad? Pero bueno, tal cual, ¿verdad? Entendamos de dónde viene toda la enseñanza que nosotros estamos estudiando. Bueno, el profesor Rubén Cedeño, ¿verdad? Fue gran amigo, ¿verdad? Y de Connie Méndez, que fue, digamos, la que trajo la metafísica a todos los parlantes hispanos, ¿verdad? Porque esta enseñanza, tal cual de los maestros, ¿verdad? Fue dispensada en Estados Unidos, en inglés, ¿verdad? Y ella consiguió en algún momento, pues cuando ella estaba en vida, la dispensación de del Puente de la Libertad para poder traducir la enseñanza de los maestros, ¿verdad? Así también tenemos el librito Meditaciones Diarias, que es un súper libro, ¿verdad? Todo estudiante de la luz que lo tiene, lo estudia. Mira, Marce, la gatita, la estudia todos los días, ¿verdad? Porque dice meditaciones diarias, entonces ahí hablan los Elohim, los maestros, los directores de los rayos, los ángeles, los arcángeles, por el día, ¿verdad? Pero bueno, es hablando del librito Meditaciones Diarias, que también se le dio el permiso a Connie Méndez de poderlo traducir al español, ¿verdad? Entonces tenemos estos también, ¿verdad? Que son enseñanzas dispensadas de los maestros en inglés. Pero, ¿verdad? Connie Méndez se tomó esa tarea, ¿verdad? Como hoy la tiene el profesor Rubén Cedeño, ¿verdad? Que, digamos, Connie Méndez comenzó. Y el profesor Rubén Cedeño, pues ha sido una explosión total, ¿verdad? De esta enseñanza, ¿verdad? Dando cátedras, haciendo libros, anda por todo el mundo él, ¿verdad? Dando toda esta enseñanza y pues nosotros nos sumamos, ¿verdad? Así como usted pues le llegó así de repente a través de un video de otra persona que le explicó, así hemos venido la mayoría a estas enseñanzas, ¿verdad? Por un librito, por una actividad o por alguien que nos dice, mira, fíjate que están dando este tipo de enseñanza, ¿verdad? Y a uno pues se le enciende el foco y dice, yo quiero ir, ¿verdad? Quiero de esto, ¿verdad? Pero bueno, así es, ¿verdad? Y más atrás, ¿verdad? Del Puente de la Libertad, antes de eso, pues la escuela arcana, ¿verdad? La actividad Yo Soy de Estados Unidos en 1930, el nuevo pensamiento, ¿verdad? La fraternidad Rosa Cruz y digamos como la raíz es la sociedad teosófica, ¿sí? Bueno, traigo esto a colación porque lo que les voy a decir, el trabajo que hizo Krishnamurti con este librito, o sea, está relacionado con la sociedad teosófica, que es la base o las raíces de la metafísica, ¿sí? ¿Se comprende esto? Nos queda Sí, ¿verdad? Porque esto no lo conocíamos, ¿verdad? De dónde viene toda esta enseñanza metafísica? Pues bien, ¿verdad? La sociedad teosófica, bueno, ¿quién me ayuda a leer el primer párrafo? Tú, va. Marcelita, ok. La Sociedad Teosófica para Fraternidad Internacional, fundada en 1975, es relacionada con la teosofía, según la cofundadora Elena Petrovna Blavatsky. Es una sociedad para la búsqueda de la sabiduría divina, sabiduría oculta o espiritual. Ok, ¿verdad? La base de la metafísica o la raíz, pues, es la sociedad teosófica, ¿verdad? Que fue fundada por Elena Petrovna Blavatsky, que era como digamos, una escritora rusa, ¿verdad? Junto con este señor, ¿verdad? Que es el coronel Olcott, ¿verdad? Fundaron la sociedad teosófica. ¿Qué se trataba de todo eso? O sea, teosofía quiere decir, es una palabra griega, que quiere decir la sabiduría de Dios. O sea, la sabiduría de Dios, lo que nosotros estudiamos en la metafísica, ¿verdad? Que Dios es 7 aspectos, que Dios es 7 leyes, que Dios es inmanente, que Dios es trascendente, todo eso lo estudiaba, o sea, fueron los primeros ellos, ¿verdad? En querer estudiar todo esto de Dios, ¿sí? Bueno, ellos, ¿verdad? Hicieron esta fundación, fundaron esta sociedad, ¿verdad? Y entonces a través, o sea, ellos la dispensaron esta enseñanza, ¿verdad? En Europa, en Estados Unidos, en la parte de India, que fue donde se desarrolló casi todo esto, ¿verdad? Y donde tenían la sede ellos. Y así pues lo trajeron a Iberoamérica también, ¿verdad? Y una de las personas que se encantaron con esta filosofía de vida, ¿verdad? Que es la teosofía,
pues tenemos varias personalidades, ¿verdad? Que nosotros nos van a sonar. Por ejemplo, Rubén Darillo, Gabriela Mistral, José Ingenieros, ¿verdad? José Martí, Amado Nervo y a Alberto Masferrer, ¿verdad? Que digamos es de los que nosotros más conocemos o suenan, ¿verdad? Por las cuestiones que ellos han hecho, ¿verdad? Pero bueno, entender eso, ¿verdad? Que la sociedad teosófica, ¿verdad? Se encargaba y todavía existen estas instituciones, por decirlo, ¿verdad? Todavía existen en esos países, ¿verdad? Solo que como que ha bajado un poco, pues el auge, porque algunas veces, pues, recuerden que las personalidades, ¿verdad? Las personalidades, perdón, de las personas, pues, se desvían, ¿verdad? Y entonces ahí, pues, los maestros, pues, quitan la energía, ¿verdad? Y bueno, pues aquello se disipa, ¿verdad? Como todo, ¿verdad? Si no se lleva por el bien. Bueno, esto decirle, ¿verdad? Que este es el logo, pues, de la sociedad teosófica, ¿verdad? Y allí, pues, lo que quiere representar es que amalgaman las enseñanzas de todas las religiones, así como se hace en la metafísica, ¿verdad? Porque un día podemos estar leyendo la Biblia, ¿verdad? Como acabamos de pasar toda la enseñanza del Maestro Jesús, y pues hoy vamos a ver a Krishnamurti, ¿verdad? Que él era un hindú, ¿verdad? Y tiene mucha enseñanza de los Vedas y todo eso, ¿verdad? Entonces, pero no riñe nada una cosa con otra porque todo viene de una misma fuente, ¿verdad? Que es Dios. Sí, se comprende eso, ¿verdad? Y entonces por eso está ese loguito, ¿verdad? Con el OM, está también la esvástica, el triángulo, y lo que dice allí, ¿verdad? Dice, no hay religión más elevada que la verdad. O sea, la verdad, o sea, nadie tiene la verdad absoluta, ¿verdad? Sino que todos tienen parte de. Por eso es que lo amalgaman, ¿verdad? Y todas las religiones, pues, concentradas en una sola filosofía de vida, ¿verdad? Así como lo que se hace con la metafísica, ¿verdad? Pero bueno, ¿tienen preguntas hasta ahorita? Estamos bien. Sí. Vaya, se dice, ¿verdad?, de que esta sociedad teosófica, ¿verdad?, fue fundada en Mumbai, en la India, pero para 1882, ¿verdad?, fue trasladada la sede a lo que es Adyar, ¿verdad? Esta parte es importante porque ahí en Adyar fue descubierto Krishnamurti. Ahí fue descubierto Krishnamurti, ¿verdad? Entonces, dice que el 23 de abril de 1882, ¿verdad? Los fundadores, Elena Petrovna Blavatsky, ¿verdad? Y Henry Steele Olcott, ¿verdad? Esos nombres les van a sonar en muchos libros de metafísica, ¿verdad? Dice que llegaron en barco a Madras, ¿verdad? En Adjar. Y adquirieron 27 acres de terreno, dice, y ahí fue donde fundaron esta teosofía, la escuela teosófica, por decirlo, ¿verdad? La sociedad teosófica. Pero bueno, se dice que con el tiempo, ¿verdad? O sea, 27 acres ya es un terreno bastante grande, ¿verdad? Pero con el correr de los años, ¿verdad? Del tiempo, que esto se fue expandiendo a muchos lugares, a muchos países del mundo, ¿verdad? Haciéndose miembro un montón de personalidades, ¿verdad? Acaudaladas y todo eso también. Entonces, con el correr del tiempo, pues ellos hicieron de 250 acres. En ese terreno, pues construyeron edificios para impartir la enseñanza, hicieron también como un orfanato, ¿verdad? Donde educaban a los niños huérfanos. También creo que hicieron uno como hospital, biblioteca, librería y todo eso, pues expandieron todo eso, ¿verdad? Pero bueno. Y estas dos personas, ¿verdad? Son muy importantes porque tienen que ver directamente con Krishnamurti, ¿verdad? Charles Leadbeater y Annie Besant. Estas dos personas son discípulos del maestro Kuthumi, ¿verdad? Ellos son los que en un momento determinado pues se encargaron de la educación de Krishnamurti. Esta persona, Annie Besant, cuando Elena Petrovna Blavatsky pues desencarnó, ¿verdad? Se fue de este plano, pues ella quedó como presidenta de la sociedad teosófica, ¿verdad? Junto con Charles Bitter, ¿verdad? Que ella lo conoció pues ahí, ¿verdad? Ya eran miembros, digamos, de la sociedad, pero ellos quedaron como los líderes cuando estas otras dos personas pues ya no estaban, ¿verdad? En el plano físico. Pero bueno, se dice, ¿verdad? Que el coronel, perdón, que Leadbeater, ¿verdad? Cuando, bueno, la cosa era así, ¿verdad? Krishnamurti era un hijo de dos hindúes, ¿verdad? Pero como en esa época la India estaba unida a lo que era Inglaterra, ¿verdad? A la corona británica. Entonces, cuando estos se independizaron, cuando la India se independizó, pues a Krishnamurti, ¿verdad? Le dijeron que qué nacionalidad quería optar, ¿verdad? Y él pudo haber sido británico, ¿verdad? Porque pertenecía a esa zona que era de Inglaterra, o hindú, ¿verdad? Y él decidió ser hindú, ¿verdad? Pero bueno, se dice, ¿verdad?, que la mamá de Krishnamurti murió cuando él tenía 10 años, ¿verdad? Y el papá sí era un brahmánico, o sea, digamos, con una posición privilegiada, ¿verdad? Pero en un momento determinado, cuando él ya estaba retirado y todo eso, pues no tenía suficiente dinero como para criar a sus hijos, ¿verdad?
vino él, ¿verdad? Como a pesar de que era un brahmánico ortodoxo, ¿verdad? Se había afiliado a la sociedad teosófica. En un momento determinado, él habló con la señora Annie Besant que le diera trabajo para poder alimentar a sus hijos, ¿verdad? Y todo eso. Entonces se dice que allí, ¿verdad? En los acres, en las afueras de la sociedad teosófica, donde estaban los edificios grandes, pues a ellos les habían dado una casita, ¿verdad? Me parece que él trabajaba de vigilante y a la vez era como secretario, ¿verdad? De ahí, les ayudaba a ellos, pues, ¿verdad? Porque tenía conocimientos, él era un graduado, ¿verdad? El papá de Jiddu Krishnamurti. Bueno, se dice que en una de esas, ¿verdad? Jiddu de niñito, ¿verdad? Como 10 11 añitos, ¿verdad? 11 años, 12 años, estaba en las playas de Achar, ¿verdad? Ahí donde estaba la sociedad teosófica. Y Leadbeater lo vio bañándose ahí en la playita, ¿verdad? Y desde que lo vio, ¿verdad? Porque esta era una persona muy estudiada, ¿verdad? Yo creo que tenía hasta cuestiones psíquicas, desarrolladas, ¿verdad? Leadbeater desde que lo vio dijo, el aura de este niño, ¿verdad? O sea, es algo maravilloso, ¿verdad? Y vieron en él, pues, que él podía dar mucho a la humanidad, ¿verdad? Ser un maestro, un guía, un gurú. Entonces, con Annie Besant, ¿verdad? Le pidieron al papá de Krishnamurti que si se podía encargar de su educación, a lo cual él accedió por cuestiones de, pues sí, ¿verdad? Ellos le iban a dar una mejor educación estando bajo, digamos, la instrucción de ellos, ¿verdad? Entonces se lo cedió, ¿verdad? Le dio la patria potestad, digamos, a Annie Besant y a Leadbeater para que ellos pudieran hacer la educación de Jiddu Krishnamurti, ¿verdad? También, pues, alimentarlo, vestirlo y todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Porque cuando él estaba pequeñito, pues era un niño como muy enfermizo, ¿verdad? Como acuérdense, una familia con muchos niños y que no tenga suficiente fondos, pues obviamente va a haber alguna deficiencia, ¿verdad? Entonces él era muy enfermito y se dice que también, enfermizo, perdón, se dice que también era como distraído, ¿verdad? Y que como que andaba, era un soñador, pues él se hablaba con los pajaritos, con los árboles y todo, ¿verdad? Pues ya traía algo desarrollado, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿verdad? Annie Besant y Leadbeater se encargaron de la educación de él, ¿verdad? Pues bien, se dice, ¿verdad? Que Krishnamurti llegó a ser un gran orador pensador, ¿verdad? Él no escribió los libros en sí, ¿verdad? Ya de adulto, sino que él andaba dando charlas por todo el mundo, ¿verdad? Dando la enseñanza de lo que él se le había dispensado a través de la enseñanza de la sociedad teosófica y de la información que los maestros le daban, así de tú a tú, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta ahí estamos bien, se comprende, ¿verdad? Ok, se dice que también, ¿verdad? En un momento determinado, Annie Besant vio a Krishnamurti como que él podría ser el Cristo encarnado. Cuando decimos el Cristo encarnado se refiere al maestro Maitreya, porque él era el Cristo para la tierra en esa época. Entonces, obviamente, ¿verdad? Él le daba instrucciones, o sea, es una jerarquía, ¿verdad? Realmente. Entonces, él le daba instrucción, ¿verdad? Junto con Kuthumi, a estos que eran sus discípulos y ellos, pues, a Krishnamurti, ¿verdad? Así venían. Entonces, pero hubo un momento determinado, ¿verdad? En que Krishnamurti sintió como que lo querían encajonar. Él dijo, si me quedo aquí sentado, son capaces de hacer una iglesia encima de mí. Entonces, no, él empezó a dar la enseñanza de estajo por todos lados, a modo de que nadie pudiera decir, este es de una religión, este es de otra religión, no, que nadie lo pudiera adoptar. Él era de todo el mundo, ¿verdad? Sin religión, a pesar de que daba cierta enseñanza que se puede determinar un momento, se puede decir que puede ser religiosa, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos, ¿verdad? Sí, está bien, ¿verdad? Y él nació ahí, pues, en ¿cómo se llama? En Raj, pero del lado británico, ¿verdad? Y murió pues en Ohio, en Estados Unidos, ¿verdad? Porque después él se vino para Estados Unidos, ¿verdad? Y él pues ahí desarrolló la mayor parte de cuando él ya estaba bien, ya mayor, ¿verdad? Ya señor. Bueno, se comprende, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Solo les quise poner una fotito, ¿verdad? De lo que era la sociedad teosófica, en Achar, ¿verdad? Que ahí en esas playitas fue donde descubrieron a Krishnamurti, ¿verdad? El gran maestro Krishnamurti. Ahora bien, ¿verdad? Este, Uno de tantos pensamientos de Krishnamurti era uno de estos. ¿Quién me ayuda a leer? Y lo explicamos. Quizás por frases, y vamos a ir diciendo lo que comprendemos. La educación es la simple No adquisición. es, no es. La educación no es la simple adquisición de conocimiento. Ujú. ¿Qué te dice eso? ¿Está ahí? Sí, por frases vamos a ir. La educación no es la simple adquisición de conocimientos.
Que solo estudiar no te da el conocimiento. Ok, el que sigue, Marcelita, de ahí de ni recoleccionar. Ni coleccionar ni correlacionar datos, sino ver el significado de la vida. Ujú. ¿Qué crees que nos quiere decir ahí? Dice, ni coleccionar ni correlacionar datos, sino ver el significado de la vida como un todo. Nada, ¿quién ayuda? ¿Sí? Ni conexión. Datos, sino ver el significado de la vida. Ujú. Prestar el micrófono, por favor. Pienso que nos está diciendo que, o sea, cuando aprendemos algo, Ujú. no solo como va a quedarnos en lo que vamos aprendiendo, conociendo, en cada de la vida, el significado de la vida, que no solo queremos quedarnos en eso, sino que siempre buscarle a cada cosa, a la enseñanza, aprender más allá de lo que estamos haciendo, porque no es solo que vamos a como cuando nos ponemos a leer un libro y vemos, y solo vemos a lo más importante, y vamos Ujú. a hacer lo más importante de este libro y nos quedamos en eso, no que hay que buscar más allá siempre, más allá, porque creo que entre más buscamos, más vamos allá y vamos haciendo cosas nuevas, o en el caso sí. Ujú, ok, sí, muy bien, ¿verdad? O sea, no basta decir solo con estudiar, ¿verdad? Y decir, ay, ya me aprendí un libro, me aprendí otro, me aprendí otro, pero ¿qué de tanto pones en práctica? No importa, te puedes quedar solo con un libro toda tu vida, solo con un libro, solo este libro que lo ejerciéramos durante toda nuestra vida. Les digo que avanzáramos un montón que estarnos metiendo tanto en la cabeza, ¿verdad? A eso se refiere, no solo coleccionar datos, es como una computadora que le mete datos, pero ¿qué hace la computadora con tenerlos allá adentro? Nada, nada, no hace nada, ¿verdad? Ujú. Y dice también, ¿verdad? Pero el todo no se puede entender de un solo punto de vista. O sea, tú tienes un punto de vista, yo tengo otro, tú también tienes otro, las personas de afuera tienen otro punto de vista, ¿verdad? ¿Qué es lo que intentan hacer los gobiernos, las religiones, las organizaciones y los partidos autoritarios? O sea, obligarte, vas a hacer esto porque sí, si no te sacamos, si no te comulgamos, si no te, ya no perteneces a esta. No, o sea, cada quien tiene su punto de vista, ¿verdad? Entonces, todo eso, ¿verdad? Es un solo pensamiento de Jiddu Krishnamurti, pero así tiene un montón, ¿verdad? De todas sus actividades, todas las conferencias que él dio, de todos los libros que se dispensaron, ¿verdad? Y este, que es el que nos vamos a ocupar hoy, ¿verdad? Solo este libro, pues ahí vamos a ir viendo todo lo que nos va dispensando, ¿verdad? Pero bueno, sí se comprende, ¿verdad? O sea, no hay que encajonarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que, o sea, han habido tantas religiones? Sí, todas vienen de una misma fuente, pero en el camino se desvían y pierden la esencia de lo que es, o sea, la religión en sí, ¿verdad? La esencia de esa religión. Entonces, por eso es que las religiones, como dice, han fallado en el mundo, porque si las religiones hicieran el trabajo que tienen que hacer, no hubiera tanto asesinato, no hubiera tanta gente queriendo hacer daño allá afuera, ¿verdad? No sé, dañando el medio ambiente, a los animalitos y etcétera, pare de contar, ¿verdad? Entonces, todo eso, ¿verdad? Es a través de las religiones, ¿verdad? Pero como no hay un sentido, o sea, o sea, en las iglesias no te explican, por te leen la Biblia y ya, y uno se queda en el limbo, ¿verdad? Repitiendo, pues ni entiende qué es lo que está diciendo. ¿A qué se refiere esa parábola? ¿A qué se refiere ese versículo? Y etcétera, ¿verdad? Y así, pues, podemos decir de muchas religiones, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, ¿verdad? Y se dice, ¿verdad?, que Jiddu Krishnamurti, ¿verdad?, recibió la medalla de la paz en la ONU, ¿verdad? Él hizo sus, como les dijera, fue invitado a la ONU, ¿verdad?, a dar sus charlas de paz, ¿verdad? Pero había una frase que era la que él más recalcaba, ¿verdad? Que él expresaba, decía en su análisis, que mientras la humanidad estuviera dividida en naciones, nunca habría paz en el mundo, ¿verdad? Porque, ¿por qué se da la guerra? Porque somos de un país, o porque somos del otro, porque somos de un continente, o porque somos de este, ¿verdad? Mientras eso exista, ¿verdad? Y nos identifiquemos tanto así, ¿verdad? Al punto de sentirnos orgullosos y altaneros de ser de X o Y nacionalidad, ¿verdad? Es una agresión decirle a alguien, yo soy salvadoreña,
y el otro que es mexicano, es guatemalteco, es que brasileño. O sea, cuando uno dice eso, es una agresión, es una agresión. Yo soy, te enalteces de eso, te enorgulleces, no, ¿verdad? O sea, sí hemos nacido aquí, ¿verdad? Por cuestiones karmáticas, obviamente, ¿verdad? O sea, en este país, en esta familia, en esta ciudad, en este continente, por algo, ¿verdad? Pero no tenemos que sesgarnos de la gente. La división es lo peor que podemos hacer, ¿verdad? ¿Y cómo se divide la gente? A través de las religiones, a través de los partidos políticos, de los gustos en cualquier cosa, ¿verdad? En los partidos de fútbol, que uno es del Barça, que el otro es del Real, y llegan hasta a pelearse, a discutirse. Entonces, ¿qué estamos propagando allí, verdad? ¿Qué estamos diciéndole a la gente, diciéndole al mundo? O sea, no, ¿verdad? O sea, estamos agrediendo, ¿verdad? Al separarnos, al sesgarnos, pues, ¿verdad? Y entonces él, pues, ¿verdad? Se le dio esa medalla de la paz, ¿verdad? Pero él no andaba por esas cosas, ¿verdad? Él repartía y daba sus discursos, ¿verdad? A destajo, como dicen, ¿verdad? El que entendió, entendió, y el que no, pues, ¿verdad? Ahí. Sí, se comprende esto, ¿verdad? Va. Ahora bien, ¿verdad? Debemos entender el origen de este libro, tal cual, ¿verdad? Este libro, ¿verdad? Esto que les voy a leer es la parte que Rubén Cedeño pues nos da en este librito, ¿verdad? Dice, el libro Los pies del maestro, ¿verdad? Contiene las enseñanzas que Lord Kuthumi, ¿verdad? El maestro Kuthumi dio a Krishnamurti, ¿verdad? Cuyo nombre espiritual de Krishnamurti, acuérdense bien, es Alcione. Alcione es el nombre espiritual de Krishnamurti, ¿verdad? Se dice, ¿verdad? Que él era trasladado por Leadbeater, ¿verdad? Conciencia proyectada. Esta información, ¿verdad? Esta enseñanza, el maestro Kuthumi se la dispensaba a Krishnamurti, ¿verdad? En sueños. Cuando él se despertaba, ¿verdad? Bueno, eran 15 minutos de instrucción, imagínense, 15 minutos. Cuando Krishnamurti, ¿verdad? Se despertaba, ¿verdad? Lo primero que hacía era anotar todo lo que él tenía en su mente, lo que el maestro le había dispensado, ¿verdad? En sueños, vamos a decir así, ¿verdad? Pero conciencia proyectada, en sueños. Entonces él lo escribía, ¿verdad? Y trataba de recordar todas las frases, ¿verdad? Y armaba el párrafo, la enseñanza de lo que el maestro Kuthumi le había dispensado, ¿verdad? Así fue, pues, ¿verdad? Que él logró describir de todo este librito, ¿verdad? Entonces, en un momento determinado, ¿verdad? Cuando ya estaba todo el librito completo, ¿verdad? Revisado por Leadbeater y Annie Besant, ¿verdad? Annie Besant se lo llevó al maestro Kuthumi para que fuera revisado. El maestro Kuthumi sí le hizo, agregó unas dos palabras, arregló dos que tres, párrafos, frases, ¿verdad? Y pues dijo, este librito es algo hermoso, ¿verdad? Que se tiene que dispensar a toda la humanidad. Bueno, ese es el origen, ¿verdad? Y aquí está, ¿verdad? El maestro Kuthumi, ¿verdad? Que es el instructor mundial, ¿verdad? Él junto con el maestro Jesús, que ahora es el ángel Mica, ¿verdad? Entre ellos dos están tratando de unificar todos los credos, todas las religiones, todas las filosofías del mundo, ¿verdad? También tenemos a Lord Maitreya, ¿verdad? Que se conoce también como Lord Divino, que actualmente es el Buda para la Tierra, ¿verdad? Digamos que está en la jerarquía, digamos, arriba de Kuthumi, ¿verdad? Aunque en un momento determinado, pues trabajan de tú a tú, ¿verdad? Él también, ¿verdad? Aprobó o sea, leyó el texto y lo aprobó, ¿verdad? Y dijo, debéis hacer un hermoso librito de este trabajo para introducir a Alcione al mundo, la enseñanza, ¿verdad? Entonces fue así, pues, que se dispensó, ¿verdad? Y se dice, ¿verdad?, que Annie Besant escogió de entre cientos de nombres que le ofrecieron para editar este libro, ¿verdad? Escogió este, a los pies del maestro, ¿verdad? Porque está como anillo al dedo, ¿verdad? El título del libro, ¿verdad? Con lo que vamos a estudiar. Pero bueno, ¿quién me ayuda con la práctica del libro? Denis, el micrófono, por favor. Apúrate. Práctica del libro. Ajá. Para comenzar a poner en práctica los preceptos de a los pies del maestro, no se comienza a vivenciar la verdadera espiritualidad. Ujú. Es tanta su importancia que lleva el sello de acción cree. No basta leer y decir que los preceptos del libro a los pies del maestro son bellos, interesantes y verdaderos. Si queremos vivenciar la espiritualidad realmente, debemos hacer exactamente eso. Lo importante de este libro, ¿verdad? Es entender que o sea, no vamos a leerlo, ¿verdad? Y decir, ay, qué bonito, ¿verdad? Así como decíamos con Jesús, ay, qué bonito todo lo que hizo el Maestro Jesús, pero Él nos enseñó el camino de cómo llegar a ser un Cristo despierto, lo que Él fue, ¿verdad? Aquí también, pues, el Maestro Krishnamurti, ¿verdad? Con la aprobación de Kuthumi, de Maitreya, imagínense. O sea, este libro es de la jerarquía espiritual, la que utilizan los maestros para sus iniciaciones, ¿verdad? Expansiones de conciencia.
Así como este, hay dos libros más, ¿verdad? Que uno es La voz del silencio y el otro Luz en el sendero. Esos tres libritos, ¿verdad? Son, digamos, lo máximo que nosotros podemos llegar a leer, pero a estudiar y a compenetrarnos y a concienciar todo esto, ¿verdad? Vivenciar a través de las enseñanzas, ¿verdad? Como dice ahí, ¿verdad? No basta con decir qué bonita la enseñanza, sino que hay que ponerla en práctica, ¿verdad? ¿Quién me ayuda con esto? Ahí está claramente, ¿verdad? Lo que nos vamos a dedicar. ¿Mm? Un hambriento solo se sacia comiendo, no contemplando la comida. Estos preceptos deben penetrar todos los hechos de nuestra vida. Los maestros no ordenan ni obligan a que nosotros cumplamos sus enseñanzas o lo que hay que hacer. Somos nosotros los que decidimos hacerlo y no perdernos ni una jota de lo que dicen o sugieren. Es muy importante entender, ¿verdad? Que estas enseñanzas nadie te va a obligar a decir, mira, tenés que hacer esto, estás obligado, si no lo haces, o sea, te sacamos o no sé qué. No, ¿verdad? Los maestros sugieren, ¿verdad? Porque ellos no pueden obligar a nadie a hacer algo que una persona quiera, ¿verdad? Porque irían a transgredir el libre albedrío de cada uno, ¿verdad? Que como dicen, ni Dios se mete, ¿verdad? O sea, lo que tú decidas hacer, ¿verdad? Es tu responsabilidad, ¿sí? O sea, la enseñanza se dispensa, la enseñanza se da, los maestros sugieren, hasta imploran en un momento determinado, ¿verdad? Pero, o sea, ahí somos nosotros, ¿verdad? Los que van con nuestra buena voluntad, pues vamos a decidir si poner en práctica esto o que por un momento y por otro me salga, ¿verdad? Aunque no, ¿verdad? Eso va a quedar pues en nuestra mente y en nuestro haber desde ahora y para siempre, ¿verdad? Bueno, se comprende esto, ¿verdad? O sea, como dice, un hambriento pues, ay, qué bonita o qué rica es esa comida. Si no la ha probado, no puede saber qué sabor tiene, ¿verdad? Entonces, hay que probarlo, ¿verdad? Hay que saborearlo, masticarlo, tragarlo, digerirlo, ¿verdad? Bueno, y que se haga carne de nuestra carne, ¿sí? Ahora bien, ¿verdad? Hay algo aquí bien lindo que dice a los que buscan. Ustedes buscan, están buscando, ¿sí? Sí, ¿verdad? ¿Qué más que este ejemplo, verdad? De búsqueda. A los que buscan. Gracias, Padre. A los que buscan, todos somos buscadores de algo, ¿verdad? Todos buscamos. Y dice aquí el maestro, ¿verdad? A los que buscan, dice, de lo irreal, condúceme a lo real. De las tinieblas, condúceme a la luz. De la muerte, condúceme a la inmortalidad. ¿Lo hacemos todos? Sí. Comenzamos. De lo irreal, condúceme a lo real. De las tinieblas, condúceme a la luz. De la muerte, condúceme a la inmortalidad. Que así sea. Aquí, ¿verdad? El maestro nos dice, ¿verdad? Que debemos de tomar, ¿verdad? Bueno, nos sugieren, ¿verdad? Nos dan la recomendación de tomar cada precepto que el maestro Kuthumi ha dispensado en este libro, ¿verdad? Hay que aprenderlo de memoria, ¿verdad? O por lo menos las frases aquellas, ¿verdad? Que nos hagan más clic a recordar qué nos quieren decir ahí, ¿verdad? ¿Qué enseñanza nos están dando y cómo lo puedo llevar yo a la práctica? ¿Cómo lo puedo llevar yo a lo que me sirva, pues? ¿Cómo lo puedo hacer yo útil en mi vida, ¿verdad? Hasta que se practica y se domina, dice, hasta entonces, ¿verdad? Vamos a acabar el libro, ¿verdad? Lo vamos a ver uno por uno, hasta lo que nos tenga que tomar el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, con el favor de Dios, pues esto, como les digo, va a quedar en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro haber, de ahora y para siempre, ¿verdad? Bueno, ahora sí, ¿verdad? Le damos entrada al libro. Se dice, ¿verdad? Que para el sendero, ¿verdad? Son 4 los requisitos. O sea, para hollar en el sendero, pues para desarrollar nuestra espiritualidad, ¿verdad? Que lo leemos, dice, discernimiento, ausencia de deseo, recta conducta y amor, ¿verdad? Todos estos preceptos, ¿verdad? Del discernimiento van a ser no sé cuánto, como 50. Ausencia del deseo, pues otro pocote, ¿verdad? Recta conducta y amor, ¿verdad? Que son, digamos, los requisitos o aspectos que tenemos que desenvolver para hacer nuestra expansión de conciencia, que es la primera iniciación, ¿verdad? O sea, eso va. ¿Y alguien me puede decir qué entienden por discernimiento? Ajá, o vamos a opinar todos, porque esto está fácil. Se supone que todos utilizamos discernimiento en nuestra vida. Comenzamos ahí con Marcelita, por favor. Ponete el micrófono. Ajá, acércatelo, por favor. Es diferenciar entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Va, estamos bien, va a pasar el micrófono. Eso es bien amplio, para ya lo vamos a ir viendo. Discernimiento. Pensar. Ok, muy bien. Pensar antes de actuar. Mami Lupita. Vaya, páselo a Margarita, por favor. Quito poder a eso, no lo acepte.
Discernimiento, hacer las cosas que vamos a hacer, pero siempre que sean para bien para nosotros. Ok, ¿verdad? Y te acuerdas de los... El discernimiento es un aspecto de Dios, ¿verdad? ¿Que pertenece a qué rayo, chicos? Rayo dorado, ¿verdad? Y discernimiento, ¿qué más? ¿Qué otros sinónimos pueden haber de discernimiento? O los otros aspectos que se derivan de discernimiento. ¿Se acuerdan? La observación, La observación, dice, ajá, ¿qué más? Vamos, son los aspectos de los 7 la rayos. ¿Usted? inteligencia, Ah, Sabiduría, sabiduría, inteligencia, ¿qué más? Lo vimos el año pasado, no, Ah, no, antepasado fue, del rayo dorado, sí. Vamos. meditación, Dice, discernimiento, ¿verdad? Sabiduría, inteligencia, sensatez, genio, intuición, todo eso, ¿verdad? Son derivados de discernimiento, ¿verdad? O sea, es que son 7 aspectos, ¿verdad? El aspecto es sabiduría y ahí se derivan todos los demás, ¿sí? Bueno, ahora bien, ¿verdad? Este día pues vamos a hacer la entrada a tres aspectos del discernimiento, 3 preceptos, más bien dicho, ¿verdad? Bueno, ajá, ¿quién me ayuda con el primero, por favor? Pero ¿Usted? Ah, ok, démosle para atrás. ¿por qué? Volveme a decir, si te recordás lo que acabas de decir, volveme a explicar por qué dijiste todo lo otro que estaba dentro del discernimiento. Es que el discernimiento es parte de la sabiduría. Sí, quizás lo dije al revés. Vale, el rayo dorado, tal cual un aspecto es la sabiduría, ¿verdad? Pero el discernimiento es parte de la sabiduría. Ajá. Pero por eso dije yo sinónimos. Intuición, inteligencia, genio, o sea, son los que se derivan del aspecto sabiduría, son los subaspectos, por ejemplo, o los aspectos, pues no sé cómo decírtelo. Pero de estamos hablando de discernimiento. Es que discernimiento es parte de la sabiduría. Ujú. La sabiduría como tal es el culmen, es lo máximo, ¿verdad? Ujú. Y todos los demás son como para desarrollar, ajá, los subaspectos. ¿Cuáles serían los subaspectos del discernimiento? Los preceptos, perdón, preceptos. Ya vamos a ver los preceptos uno por uno. Ajá, los preceptos, va. Ahí vamos a ver. Va, ¿quién me ayuda con el primero? Ah, ok, bueno, acérquese un poquito, por favor. el primero de estos requisitos es el discernimiento, por lo cual entendemos generalmente la facultad, la facultad de distinguir entre lo real y lo irreal, que conduce a los hombres a entrar en el sendero. Ahora bien, yo les pregunto, ¿qué cosas son reales y qué cosas son irreales? ¿Me pueden dar ejemplos? ¿Qué es real para ustedes? Algo real, del diario vivir, algo real. Real puede ser como el trabajo, todo. Ujú. Algo irreal, Algo que no sucedió, que no sucede, algo real. ujú. Ajá, Denis, Marcela. Dice, el primero de estos requisitos es el discernimiento, ¿verdad? O sea, por lo cual entendemos generalmente la facultad de distinguir entre lo real y lo irreal. Ujú. Micrófono. Lo real y lo irreal. que tiene que ver con una explicación que estaba conmigo Ujú. sobre lo que es real. Está la realidad inmediata y la realidad más amplia, que no me acuerdo Ujú. pero que por ejemplo es real que estos son zapatos Ujú. o zapatillas. Ajá. Una mentira podría ser que yo diga que esto es un bote. Ajá. Así de sencillo. Ajá. Ujú. Ujú. ¿Qué más, Denis? Denis tenía algo que opinar. Escuchándolo. Pero ¿creen ustedes que una enfermedad es irreal o real? Si nos basamos en lo que son los aspectos de Dios. Real, porque en veces uno piensa que tiene aquello y tal vez si solo lo piensa, se le llega a dar. Pero si usted dice, no, no lo acepto, no lo tengo, Ujú. no lo tiene, Ujú. ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? Cuando decimos que alguien está escaso, que no, de la pobreza, digamos, ¿la pobreza es real o irreal? Real, ¿Qué sería lo verdadero ahí?
La provisión. La provisión, ¿verdad? La opulencia de Dios, porque Dios es provisión divina, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar esa realidad, esa verdad de lo irreal. Sí, ¿verdad? Es como algo complicado, digamos, o sea, no complicado, sino que complejo, complejo, ¿verdad? Que poco a poco lo vamos a ir desenmarañando, ¿verdad? Pero sí se comprende eso. Marcelita, ya, por favor. Pero es que ahí, si alguien está escaso de dinero, esa es la realidad, que está escaso de dinero, y quiere decir que el aspecto de Dios no está manifestando. Ajá, está polarizado Ajá. en la parte que no es la verdad. Es real que está escaso. En ese momento tiene que darse Realmente cuenta, es ¿verdad? Y tratar de cambiar la polaridad, ¿verdad? O entender, pues, o sea, indagar que por qué está experimentando esa situación, ¿verdad? En qué está fallando, qué ley está transgrediendo, qué aspecto de Dios ahí no está aceptando, ¿verdad? Manifestando que sería la opulencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene un 5, digamos, para comprar lo más básico, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿verdad? Eso es entender, ¿verdad? ¿Sí? Lo trascendente, ¿verdad? O lo que acaba, pues, por ejemplo, esta vida, pues podemos decir, ay, real, porque se va a acabar, pero nuestra existencia sigue, ¿verdad? Nuestra esencia, ¿verdad? Pero bueno, ahí va, ¿verdad? Sí se entiende, ¿verdad? Y dice que conduce a los hombres a entrar en el sendero, o sea, todo el tiempo estamos discerniendo, ¿verdad? Estamos utilizando esta herramienta, discernir, ¿verdad? Desde que nos levantamos, ¿verdad? Que vamos a alimentarnos, que vamos a ponernos de ropa, nos vamos a ir en bus, en una ruta, en la otra, vamos a ir por este camino, por el otro, todo el tiempo estamos escogiendo, ¿verdad? O sea, ese es discernir, ¿verdad? Entre una u otra cosa, ¿verdad? Y escogemos lo mejor, ¿verdad? Discernir, ¿sí? Se comprende, ¿verdad? Bueno, ahí vamos a ir, ¿verdad? Desenmarañando esto. Bueno, ¿quién me ayuda con el siguiente? Es esto y mucho más aún. Y debe practicarse no solo al comienzo del sendero, sino a cada paso que en él se diere, cada día hasta el fin. ¿Qué tienen ahí? Que hay que ser constante en la práctica del discernimiento, Es que lo que les digo, distinguiendo lo todo el real de lo tiempo irreal. estamos utilizando el discernimiento, solo que cuando metemos la pata no estamos ¿cómo? El discernimiento no se está manifestando en nosotros, porque es escoger entre lo verdadero, ¿verdad? De lo falso, de lo real, de lo irreal, lo bueno de lo no tan bueno, lo útil de lo inútil. O sea, todo el tiempo estamos escogiendo, todo el tiempo utilizamos la herramienta del discernimiento, ¿verdad? O sea, de ahora y para siempre, aunque no entendamos lo que estamos haciendo, pero estamos escogiendo, estamos discerniendo, ¿verdad? Creo que así se dice, utilizando el discernimiento, ¿verdad? Y como dice, ¿verdad? No importa qué talento vayas mientras no te detengas, o sea, digamos que falles una vez, otra vez, o sea, que eso no te haga sentirte mal, porque es parte del aprendizaje, ¿verdad? O sea, dice uno, ay, escogí mal, o sea, no utilicé el discernimiento en esta situación, me dijeron que no me fuera por aquí, me dijeron que no comprara esto, pero como no pensé antes de actuar, no utilicé la sensatez, no hice el discernimiento, o sea, cometí un error, ¿verdad? Pero eso no te tiene que detener para seguir, ¿verdad? En el sendero, o sea, seguir avanzando en el desarrollo espiritual, ¿verdad? Que en este caso habla del desarrollo del discernimiento, porque a eso nos vamos a ocupar, ¿verdad? A desarrollar el discernimiento, que todo lo que hagamos sea con sensatez, ¿verdad? Como dice él, pensando antes de actuar, antes de hablar, antes de cualquier cosa, ¿verdad? O sea, hay que pensar, pero a la hora de escoger, de hacer el discernimiento, pues que o sea lo verdadero, lo bueno, ¿verdad? Lo real, ¿sí? Lo útil, ¿sí? ¿Te comprende? Vale. Ahora bien, ¿verdad? ¿Quién me ayuda? Denise. Entras por el sendero porque has aprendido que solamente pueden encontrarse aquellas cosas que merecen ser alcanzadas. Ajá, ¿qué me puede decir de eso? Entras por el sendero porque solamente como darte cuenta que el camino espiritual eh, es donde puedes alcanzar las verdaderas cosas que debes alcanzar, no las cosas del mundo, Ujú, sino que eh, y las que mereces, ¿no? O sea, así es más o menos entiendes el consejo. ujú, Entrar al sendero es entrar a lo verdadero que ya me di cuenta, que ya discerní en algún momento,
sin saber que era discernimiento, Ujú, porque ya entré a algo que es mejor que lo que está afuera. ujú. Por ahí no sé. ¿Quiere opinar usted algo? O sea, que Va a pasar el micrófono, por favor. sendero es como seguir algo que nosotros tenemos certeza, que por ejemplo eso cambia nuestra vida, por poniendo en práctica esta enseñanza. Para mí esta es una enseñanza como un sendero. Ujú, Uno va eh, tratando de luchar contra uno mismo, porque tenemos muchas cosas negativas en nuestra vida, pero entonces, y yo cuando empecé a echar esto, echar y sentir que es el sendero donde uno debe de ir para llegar hasta donde quiere uno alcanzar, en este caso la espiritualidad, ¿verdad? ujú. Espiritual, y lo he pensado de esta manera, no una espiritualidad no religiosa, que no venga a base de ninguna religión, Ujú. pero es como conocerse uno propio. Entonces, que uno conociéndose uno propio, sus defectos, uno puede llegar al sendero. Yo así, este es el concepto que tengo. Sí, está bien, ¿verdad? ¿Y Entonces, cuáles son grandes cosas que merecen ser alcanzadas? ¿Qué es lo que quieren alcanzar? La Ujú. ascensión. Ajá, ok, pásale el micrófono, por Una favor. pregunta, no sé si entro en la explicación, porque la acabo de ver precepto de otra forma, Ajá, como yéndome más allá. Esto, perdóname si dice que estos preceptos los había dado Kumi y Krishnamurti. sí. Entras tú al sendero porque has aprendido, es decir, ya estuvimos. Has aprendido, dice, que solamente en él pueden encontrarse. O sea, de hecho, ella, ¿verdad? Ahorita está entrando, digamos, en un sendero espiritual de crecimiento, ¿verdad? Porque hoy, digamos, es su día uno, pero usted ya recorrió algo. Usted ha venido aquí porque ha entendido que solamente, ¿verdad? A través de este sendero puede alcanzar aquellas cosas mayores, ¿verdad? O sea, es tal cual. Sí, se O sea, comprende. O por eso sea, te vos digo, en algún momento, ujú, no, pero es que ujú, no nos vayamos al hecho de que vos estás ahorita y te salís después de pasar. No, bueno, pues, ujú. sino hacia más atrás. O sea, si te das cuenta, quizás en una vida anterior ya estuvimos y por eso hemos regresado. De Eh, hecho, sí. por Ujú, eso estoy viendo el precepto ahora de otra forma, porque no está hablando del presente, realmente no está hablando de que ya estuviste, te saliste y regresaste. Ah, porque dices, porque has Ah, aprendido que porque solamente en aprendido él. que o sea, ya aprendiste anteriormente, en una vida anterior, que solo en el camino espiritual puedes alcanzar lo que quieres alcanzar. Ujú. Para mí, yo ahorita sí lo estoy viendo, no lo había visto así. Ajá, esa podría ser como una interpretación, ¿verdad? Pero la otra es, poniéndome mi caso, por ejemplo, ¿verdad? O sea, yo vengo de rebotar, yo vengo de sufrir de celos, yo vengo de sufrir de ira, yo vengo de sufrir de todo, muchas cosas, ¿verdad? De rencores desde que era niñita. O sea, y he aprendido que solamente en este sendero puedo alcanzar aquellas cosas, el perdón, la transmutación de todas esas cuestiones, ¿verdad? Llegar al amor divino, pero a través de todas estas situaciones que yo ya las viví. Entender que el amor no es que una persona esté ahí atada a la par tuya, ¿verdad? Y que todo el tiempo, no, amor es que yo pueda ser feliz yo sola y que la otra persona también cuando nos juntemos igual, ¿verdad? Entonces son muchas cuestiones ahí, ¿verdad? O sea, yo aprendí que solo en este sendero puedo alcanzar todas esas cosas que merecen ser alcanzadas. ¿Por qué? Porque ya vengo de rebotar, ya vengo de sufrir, de llorar, como dicen, sangre de lágrimas de sangre, lágrimas de sangre. O sea, yo creo que todos tenemos un recorrido, ¿verdad? Donde hemos pasado cosas que no han, digamos, hemos caído al suelo, pues, ¿verdad? Hemos estado tirados en el piso, lo único que nos ha tocado, ajá, resurgir, ¿verdad? Entonces, a esa parte así lo entiendo yo también, ¿verdad? De que ya vengo a rebotar, ¿verdad? Y he entendido que solamente a través del sendero espiritual, ¿verdad? Yo puedo alcanzar aquellas cosas, como les digo, la belleza, el perdón, el amor divino, la fuerza de voluntad, todo eso que son los aspectos de Dios, que sí, están dentro de mí, pero tengo que desarrollarlos. Y no va a haber otra manera de poderlos desarrollar que me llegue esta enseñanza, que me llegue esta instrucción y yo poderlo poner, ¿verdad? En práctica en mi vida, ¿verdad? Que esto me sirva, que yo lo pueda utilizar. Así, ¿verdad? Así lo comprendo, ¿verdad? Pero sí, o sea, todo tiene su razón de ser, ¿verdad? El hecho de que estemos recibiendo esta enseñanza, como dice Denis, en alguna vida anterior hemos hecho méritos.
para poder recibir esto, porque imagínense cuánta gente anda allá afuera y cuántos estamos aquí o cuántos están en el grupo. Sí, hay grupos que se llenan, ¿verdad? Hay bastantes personas, pero igual así de montón andan allá afuera, ¿verdad? Sufriendo, como dicen, ¿verdad? Viviendo su propio infierno, ¿verdad? Pero tienen que hacer algo de mérito para que esta información, esta enseñanza les llegue, ¿verdad? Porque ahí está, lo publicamos y la gente ahora lo pasa, ¿verdad? Y nada, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque dice el Maestro Jesús, pide y se te dará, llama, ¿verdad? Toca, se te abrirá la puerta. Pero si todo el mundo, como dicen, en la calle, haciendo y deshaciendo sin reparar nada, ¿verdad? Entonces, esto no les va a llegar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así, digámoslo cruelmente, no lo merecen, no lo han pedido, ¿verdad? Sí, Denis. En el caso mío, eh, yo pasé una situación personalmente, ¿verdad? Y dentro de mi corazón, en el caso mío, yo tenía un resentimiento fuerte, ¿no? Y entonces empecé a pedirle a Dios que yo quería Ok, perdonar, que yo no quería seguir viviendo porque yo sabía que no era bueno lo que yo estaba atendiendo a la otra persona y sabía que ante los ojos. ujú, Entonces, dice, entonces, si Él es mi Padre celestial que me da la vida cada día, entonces, ¿qué le doy yo a Él para agradecerle? O sea, en mi vida sentí que cuando yo empecé a escuchar estas charlas, o sea, yo me fue poniendo como a la charla invitada, a veces que escuchaba una charla, sentía que la charla era para mí, ok, y sentía, entonces, a través de eso yo he cansado, estuve yendo a una iglesia eh, para tratar de querer perdonar, pero no me llenó. ujú, O sea, no era, no es esto lo que yo busco. Señor, dame, yo quiero saber lo que yo busco. Y sin asistir a ninguna charla, solo por medio de la internet, que escuchar personas que no las conozco personalmente, las he escuchado, mi dolor y perdón. Y ok, me siento en paz, me siento liberada. Créame que fue algo que es de padre. Pero yo digo que he buscado mi sendero y sé que yo voy para ese sendero y quiero estar en ok, ok. Y así, ¿verdad? O sea, cada uno ha venido a esta enseñanza, ¿verdad? Por algo, algo nos ha llamado, pero hemos pedido, lo hemos pedido, porque el que no pide es que nadie se puede meter, ni muchas los veces la Virgen le ángeles. dará. Entonces, Sí, correcto, es que es tal cual, el Maestro Jesús lo dice, pide, se te dará. Lo hemos pedido de alguna manera, ¿verdad? Estar en este sendero, en esta instrucción, ¿verdad? Porque como les digo, hay anda un montón de gente sufriendo, pero como no saben, pero no piden, ¿verdad? Porque ni los ángeles, ni los maestros, ni Dios mismo se puede meter si no abre, porque la puerta se abre de acá para allá, de adentro para afuera, ¿verdad? Así es tal cual, he ¿verdad? escuchado que Entonces, dice que no hay que buscar, ujú, está más cerca de lo que nosotros creemos, está dentro de nuestro corazón, y no hay que buscarlo en la iglesia, buscarlo en religión. Dice, ajá, pero hay que desarrollarlo, desenvolverlo, ¿verdad? Como les decía, los aspectos están ahí, pero, o sea, tenemos que recibir la instrucción de alguna manera, ¿verdad? Y llevar un seguimiento, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, ¿verdad? ¿Sí se comprende, Denis? Sí, ¿verdad? Las dos son, bueno, ok. Bueno, vamos con esta otra, ¿verdad? ¿Quién me ayuda? Usted, Margarita, si lo quiere leer. los hombres que no saben trabajar por conquistar riqueza y poder, pero estos duran a lo sumo una sola vida, y por tanto son irreales. Hay cosas más grandes que esas cosas que son reales y perdurables. Y una vez descubiertas, se extinguen en el deseo por otros. Ok, ¿verdad? Aquí nos dice, ¿verdad? Que hay personas que solo viven para el poder, para acumular riquezas y todo, ¿verdad? El dinero no es malo porque se necesita para moverse en el plano físico. De hecho, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo es el que está detrás de la economía del país, o sea, del dinero. O sea, cualquier centavo que recojamos, ¿verdad? Que bendecirlo, ¿verdad? Porque es una corriente también, ¿verdad? Pero no hay que vivir solo para eso, ¿verdad? Acumular riquezas y amontonarlas y ni siquiera donar ni ayudar, nada de eso, ¿verdad? O sea, solo trabajan para eso, ¿verdad? O sea, se desviven por poder y por riqueza, ¿verdad? Pero cuando nosotros entendemos que hay cosas más perdurables, que son, como dice, eternas, ¿verdad? Como le decía yo, la voluntad, la sabiduría, el amor, todo eso, ¿verdad? O sea, ya no, sí tenemos que trabajar porque estamos en el plano físico,
necesitamos, ¿verdad? De todo eso físico para poder desenvolvernos acá, ¿verdad? En la tierra. Pero, ¿verdad? Que eso no nos aparte del sendero, ¿verdad? Sí tenemos que trabajar, tenemos que cumplir con las responsabilidades de familia, no sé, ambientes sociales donde nos movemos, pero sin que eso intervenga en el sendero que yo he decidido seguir, ¿sí? ¿Verdad? Que como dice, las cosas duran solo una vida, ¿verdad? Como había por ahí, ¿verdad? Un escrito que yo encontré que había una persona rica, ¿verdad? Que le dijeron, cuando me muera, ¿verdad? Quiero que se den cuenta de que no me llevo nada, que todo queda ahí, ¿verdad? Todas las riquezas, todos los edificios, todo lo que construyó, no se lleva nada, pues, ¿verdad? En un momento determinado ni siquiera el cuerpo va a estar, pues, ¿verdad? Porque se acabó, ¿verdad? Al menos lo físico, ¿verdad? Pero bueno, y esas cosas grandes, ¿verdad? Es todo eso lo que le digo, lo que nos va a perdurar toda una eternidad, ¿verdad? Y una vez descubiertas, pues se extingue el deseo de las demás, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Tenemos que tener una casa decente donde vivir, nuestro transporte, nuestro trabajo, nuestros alimentos, ¿verdad? Pero que eso, ¿verdad? No vivamos solo para eso, pues, ¿verdad? O sea, hay cosas más importantes y más grandes que tenemos que desenvolver en nuestra vida. Que de hecho es por eso que estamos aquí, ¿verdad? Es por eso que existen tantos grupos de metafísica, tantos grupos de enseñanzas filosóficas y etcétera, ¿verdad? Porque no quiere decir que solo esta es la única, ¿verdad? Hay muchas más, ¿verdad? Por ejemplo, los Scouts, ¿verdad? Que es un gran movimiento también, que a través de esas enseñanzas, ¿verdad? De Baden-Powell, todo eso, pues a los niños les están enseñando, ¿verdad? Y de todo, cómo servir, cómo ayudar y todo eso, va a ser mejores personas, ¿verdad? También el programa de Don Bosco, ¿verdad? Ser mejores cristianos y buenos ciudadanos, todo eso son cosas de que uno dice, o sea, no están en esta línea, pero también están haciendo un trabajo consciente, ¿verdad? Pero bueno, ahí está todo eso, ¿verdad? Se comprende, ¿verdad? O sea, lo necesitamos lo físico porque tenemos que, ¿verdad? Pero que eso no nos desvíe del sendero, de lo que es real y perdurable, eterno. ¿Qué me ayuda con la que sigue, por favor? Solamente dos clases de seres existen en todo el mundo, los que conocen y los que no conocen. Y este conocimiento es lo que importa. Ajá, es lo que les estaba explicando, ¿verdad? Gracias, Padre, que nosotros hemos tenido la humildad de poder pedir ayuda, la humildad de tocar esas puertas, la humildad de poder llamar, ¿verdad? Llama y toca y pide, ¿verdad? Eso acordémonos. Y entonces, tal cual lo describe allí, ¿verdad? El maestro Kuthumi, solo hay dos tipos de personas en el mundo, los que conocen la instrucción, ¿verdad? O los que no, ¿verdad? Los que están tratando de hacer un trabajo consciente o los que andan en la vil ignorancia, ¿verdad? Haciendo allá afuera, haciendo, deshaciendo, ¿verdad? O sea, solo esos dos tipos de personas existen, ¿verdad? En el mundo, los que conocen y los que no conocen, ¿verdad? Y este conocimiento es lo que importa. ¿Por qué? Porque es lo que te va a ayudar a crecer en conciencia, ¿sí? Que es el desarrollo de nuestro ser interno, de nuestro Cristo interno, pues, ¿verdad? O sea, sí está reflejado en esas tres llamitas, pero es más que eso, son estados de conciencia, ¿sí? Se comprende, ¿verdad? Y ahí dice, ¿verdad? Cuando la ignorancia grita, ¿verdad? Envidia y critícanse, la inteligencia solo observa, escucha, ¿verdad? Y sonríe. ¿Por qué? Porque sabe que, ¿verdad? Solo hay dos tipos de personas, aquel que está gritando, ignorante, ¿verdad? Y el otro que trata de discernir, ¿verdad? Está tomando conciencia de las cosas, ¿verdad? Y que no va a caer en el juego del ignorante, así de sencillo, ¿verdad? ¿Sí? Se comprende, ¿verdad? ¿Sí? No. ¿Tienen opinión usted? Ah, ok. Vaya, y vamos con la última laminita, ¿verdad? Que dice, el ignorante critica, ¿verdad? Porque sabe, porque cree saberlo todo, ¿verdad? El sabio, ¿verdad? Respeta porque sabe que siempre hay algo que aprender, ¿verdad? Como decía ahí, ¿quién era? Aristóteles, solo sé que no sé nada, ¿verdad? O sea, ahí tenemos que estar nosotros, ¿verdad? El hecho que estemos estudiando, ¿verdad? Pero no hagamos la bulla, pues, ¿verdad? Nuestras acciones hablarán por nosotros, ¿verdad? No necesitamos no poner allá, ¿verdad? Con micrófono, megáfono, nada de eso, ¿verdad? O sea, nuestros hechos van a hablar por nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, ¿tienen algo que acotar, algo que decir, ¿verdad? Ya se fue la hora como nada, rapidito. Ok, bye. La otra semana pues seguimos con el discernimiento, ¿verdad? Porque son muchos preceptos, ¿verdad? Y vamos a irlos viendo uno por uno, ¿verdad? A modo de que ir comprendiendo todo esto, ¿verdad? Si tienen preguntas, pues ahí las podemos ir haciendo en el grupo también, ¿verdad? Que para eso están los grupos de apoyo, ¿sí? Bueno, nos despedimos, ¿verdad? Aquí del video. ¿Qué dice Lupita? No me gusta eso.